¿No tuvieron tiempo de ver nada? Más o Yo menos. estuve leyendo la primera parte, pero no me dio para terminar de leer. No sé, más o menos las primeras 20 páginas, más o menos. Igual Este, vieron que es extensísimo, así que sí, yo sí. creo que vamos a estar, digamos, bastante tiempo. Digo, si no todo el año, vamos a estar bastante tiempo con esto, porque además se generan muchas dudas muchas veces. Sí. Y tenemos que ver no solamente dónde aparece el gerundio, sino qué significado temporal tiene, qué consecuencias sintácticas trae a la oración La y todo oración, lo sí. demás, ¿no? A la oración en la que está. En principio se habla de construcciones de gerundio. Eh, la, la, en la nueva gramática es más común escuchar construcciones de gerundio que oraciones de gerundio. Escuchar, no, perdón, leer eh, construcciones de gerundio que oraciones de gerundio, pero cualquiera de las dos formas apuntan a que el gerundio genera de alguna manera eh, una, una doble predicación, digamos, porque no deja de ser verbo. Entonces, existe una predicación en el gerundio, más allá de lo que predique el verbo principal. Por eso se habla de oraciones de gerundio. ¿Tá? Yo voy a compartir eh, tengo que ver ahora porque cambiaron el formato, por dónde puedo compartir. Este, compartir pantalla. Voy a compartir, primero lo que voy a mostrarles es, esperen un poco, porque lo tengo medio, eh, a ver dónde está, acá. Lo que quiero mostrarles es este texto de Vargas Llosa que ¿lo están viendo? El texto de Vargas Llosa. Los cachorros Sí, es, ¿no? sí, los Sí, cachorros. sí, los Eh, cachorros. Lo estamos ahí, ahí. lo están viendo, ¿no? Lo que yo hice fue Sí. pintar los gerundios. ¿Por qué hice eso? Para mostrar la frecuencia que en un relato un poco, digamos, eh, fuera, no fuera de lo canónico, porque si ustedes se fijan, es un discurso libre, un discurso directo libre, al estilo de los que también utilizó Benedetti en su momento. Si se fijan en la primera, en el primer párrafo, dice, todavía llevaban pantalón corto ese año, aún no fumábamos. Entre todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín del Terrazas y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. Ese año, cuando Cuellar entró al colegio Champagnón, hermano Leoncio, ¿cierto que viene uno nuevo? Ahí ya aparece el discurso de otro. ¿Ah? Y aparece el discurso de otro sin ningún signo de puntuación más que el signo de interrogación eh, para, para de alguna manera identificar que eso es una pregunta hecha por alguien, pero eso es algo dicho por alguien que tendría, desde el punto de vista canónico, que llevar una raya de diálogo y eventualmente si el narrador quisiera, y el escritor también, explicar quién lo dice. Para el tercero hermano, sí, el hermano Leoncio apartaba de un manotón el moño que le cubría la cara.
Ahora a callar. Apareció una mañana a la hora de formación de la mano de su papá y el hermano Leoncio lo puso a la cabeza de la fila porque era más chiquito todavía que Rojas, y en la clase el hermano Leoncio lo sentó atrás con nosotros en esa carpeta vacía, jovencito. ¿Cómo se llamaba? Cuellar. ¿Y tú? Choto. ¿Y tú? Chingolo. ¿Y tú? Mañuco. ¿Y tú, Lalo? Miraforino, sí, ahí que hay un diálogo incluido dentro del relato, aunque esté incluido bajo la forma de un discurso directo libre, no aparecen gerundios. La cuestión es por qué no aparecen. Porque justamente el significado del gerundio apunta a, ¿se acuerdan cuando vimos en las perífrasis verbales, las perífrasis Sí. de gerundio, que tienen un sentido durativo, habíamos dicho, ¿no? Exactamente, tienen un sentido durativo, tienen un significado durativo desde el punto de vista afectual, y eso lo aporta el gerundio, y lo aporta muy bien justamente porque el gerundio está como inmovilizado desde el punto de vista flexivo para indicar el tiempo, igual que lo están el infinitivo e igual que que lo está el participio. Pero esa inmovilidad respecto del tiempo tiene una movilidad o tiene, más que movilidad, tiene un sustrato aspectual muy importante. Apuntan al Arcos, hablaba del gerundio como de las formas no personales en general, como las formas que implicaban un modo de acción, con el infinitivo todo está por resolverse, si yo digo cantar, todo está por resolverse, entonces desde el punto de vista aspectual se abre una iniciativa hacia el futuro, por eso todas las perífrasis de infinitivo que vimos el año pasado, todas apuntaban hacia adelante. Si yo digo tengo que estudiar, debo estudiar, hay que estudiar, todas apuntan hacia adelante. ¿Por qué? Porque está el infinitivo ahí, que es el que implica esa progresión hacia adelante. ¿Por qué? Porque el verbo, por algo aparecen los infinitivos en el diccionario como lema. Uno va a buscar el verbo y la forma para buscar un verbo es usar el infinitivo para encontrar ese verbo en el diccionario. ¿Por qué? Porque es el tiempo impose con dos S, el tiempo, el tiempo que no está desarrollándose. En cambio, con el participio, todo implica algo que va hacia atrás en el tiempo. Si yo digo algo está ya hecho, ya está terminado, apunta a que ya no hay nada en este momento en que estoy hablando que pueda hacerse respecto de, de, de lo que se dice con el participio. En cambio, si yo digo está estudiando, ahí como que ¿ven? La laxitud aspectual se abre, ¿verdad? Hay como una especie de apertura desde el punto de vista aspectual. No queda demasiado delimitada la temporalidad y la aspectualidad implica un carácter durativo. Pero fíjense cómo después empieza a aparecer el gerundio. Obviamente estas formas, el chanconcito, no sobón, son formas Peruanismos. son peruanismos. Peruanismos. ¿Sí? Nosotros diríamos chanconcito estudioso o traga, pero no alcahuete. Traga. ¿No? Era traga, pero no alcahuete, es decir, estudiaba, pero no era de aquellos que le pasan la mano sobre el hombro al maestro.
hay otros peruanismos, digo, hay una voluntad de escribir los cachorros con eh, eh, esa modalidad de hablar esa variedad peruana, que es la variedad con la que los jóvenes se, eh, se comunican entre sí, además. Pero fíjense, en el mismo párrafo, si bien bastante lejos, aparecen 3 gerundios sobrándose, sudando, sacudiéndonos. ¿Y en qué momento aparecen? Dice, fíjense, él se lustraba las uñas en la solapa del saco y miraba toda la clase por encima del hombro, sobrándose. Ya mentiras, en el fondo no era sobrado, solo un poco loquibambio y juguetón. Creo que loquibambio era Extravagante creo que era, me parece, ¿no? extravagante. Creo que, no, si no recuerdo mal. Sí, hay un largo paréntesis, ¿verdad? En el que lo describe como para explicar un poco que sobrándose no era exactamente porque el muchacho fuera, no, se sintiera superior a los demás, ¿no? Podríamos ponernos a discutir cuál es la función sintáctica de ese gerundio. Eso es otra cosa que nos va a dar bastante trabajo. ¿Ah? Pero de alguna manera ese gerundio, desde el punto de vista temporal, ¿qué les parece que apunta? ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia algo dicho antes, algo dicho coexistiendo o a un hecho posterior a al hecho de lustrarse las uñas? O al hecho de mirar a toda la clase por encima del hombro. Como simultaneidad, Como parece. también me da esa sensación de coexistencia. Como simultáneo, claro, coexistencia con lustraba. Ahí está, hay una coexistencia, ¿verdad? Es decir, ahí él miraba a toda la clase sobrándose, más bien tipo jugando, ¿verdad? Ahí habría una coexistencia. Y después cuando dice las lenguas afuera, sacudiéndonos y sudando, recogían libros, sacos y corbatas, salíamos a la calle. Creo que me voy a tener que ir a buscar un caramelo porque la garganta me está... Esperen un picando. poco. Sí, me está picando la garganta. Esperen un poquito. Vayan pensando a ver que desde el punto de vista, por lo menos la primera aproximación que podamos hacer al gerundio es desde el punto de vista temporal. Después vemos. Dice, ¿qué tal Sacudiéndonos, gritaba ¿no? Tarzán? Jugaban apenas hasta las 5, pues a esa hora salía la media, y a nosotros los grandes nos corrían de la cancha las buenas o las malas. Las lenguas afuera, sacudiéndonos y sudando, recogían libros, sacos y corbatas, y salíamos a la calle. Sacudiéndonos podrá ser coexistencia también. Me da esa misma sensación, sí, que estaban sudando y se movían mientras que recogían los libros para irse. Sí, opino lo mismo, me da la misma impresión. Nunca había leído nada de Vargas Llosa, me gustó este. Es muy linda la novela. Es una novela corta, creo que tiene 6 capítulos nada más. Ah, bien. Es muy linda. Voy a buscarla. Hay un caso te adelanto, María. Sí. Hay un caso de masculación ahí, averiguate lo que es. Sí, bueno. Ay. Poné masculación y vas a ver. Dale, gracias. Es brava esa parte. No, porque dice, nos corrían a nosotros, perdón, y a nosotros los grandes nos corrían de la cancha. Perdona, Lourdes. Perdón. No, que le iba a decir a Laura que está acá este fragmento de lo del perro. Ah, sí, es terrible. Cuando muerde al niño, sí. Está acá, en este que mandó Carlos. En este fragmento. Sí, en este fragmento. ¿Qué decías, Lu?
No, que yo estoy leyendo las oraciones anteriores, como para eh, ponerle contexto, porque dice, y a nosotros los grandes nos corrían de la cancha las buenas o las malas, las lenguas afuera sacudiéndonos y sudando recogían libros y sacos. Ujú. Pero el propio recogía está en imperfecto. Sí, No debería de reforzarlo, no sé, digo. sí. Estoy segura, pero No, yo tampoco, pero en principio me da la misma impresión de que es de simultaneidad, pero me hace Porque en dudar un poco realidad el parece contexto ser anterior. que trae al presente los recuerdos de la infancia, ¿no? Ujú. Entonces, Claro. desde sí, ese punto de sí. vista, quizás podría estar, no sé, podríamos afirmar como la idea de la coexistencia, ¿no? De ese pasado en el presente. Sí, No porque sé, está todo en imperfecto. Sí, sí, no, Jugaban, acá, corrían. acá indudablemente hay una coexistencia. Eh, es decir, está de alguna manera el hecho de sacudirlos y de sudar está coexistiendo con recogían libros. O sea, ustedes pueden cuando coexiste sustituir la construcción del gerundio por un mientras tal cosa. Mientras nos sacudían y sudaban, recogían libros, etc. Es decir, ese es el significado de coexistencia, cuando lo podemos sustituir por un mientras. ¿cómo quedaría, Carmen, que no estaba atenta, discúlpame, si puedes hacer de vuelta Las lenguas el afuera, ejemplo? mientras nos sacudían o nos sacudíamos, no, porque no, él no está incluido, ¿no? Él no está incluido es decir, él está incluido en, a ver, déjenme ver por dónde va, eh, porque vieron que se difumina también la flexión de persona. Por eso es importante lo que hizo Lourdes, eh, ir hacia atrás. Jugaban apenas hasta las 5, pues a esa hora salía la media y a nosotros los grandes nos corrían de la cancha a las buenas o a las malas. O sea, otras personas corrían a las buenas o a las malas a los grandes. El narrador estaba dentro de los grandes. Las lenguas afuera, sacudiéndonos y sudando, recogían libros, o sea, alguien los sacudía a los grandes y el narrador estaba dentro de los grandes. Sí. Incluso ahí hay una connotación con las lenguas afuera, son las que realizarían la acción de recoger los libros. O por lo menos así lo interpreto yo. Las lenguas afuera recogían libros, sacos y corbatas y salíamos a la calle. Vos decís que son las lenguas afuera, Sería el sujeto. A mí me da la impresión que fuera con las son las que lenguas sacuden. afuera. Claro, pero está expresado, me parece, connotativamente, ¿no? En lenguaje figurado, me En parece. realidad, las lenguas afuera es una metonimia de ellos, que Exacto. son como niños jugando como perritos, como cachorros en el recreo. Las lenguas representan a los niños en realidad. Así lo interpreté yo, por eso. Claro, pero a ver, desde el punto de vista sintáctico, nosotros ahí con las lenguas afuera tenemos una construcción absoluta. Es decir, una construcción que está funcionando no es desde el punto de vista sintáctico el sujeto, más bien, digamos, es la causa. ¿Ah?
por eso vos lo entendés como sujeto, porque lo estás Claro. interpretando como que es la causa, pero en realidad las lenguas afuera, ¿por qué aparece recogían libros, sacos, corbatas? Recogían libros. Por eso trataba de leer las oraciones anteriores para Ahí entender bien está. el contexto, el Es- sentido de esa oración. Había un grupo de personas que entraban a la cancha y echaban a los que ya estaban en la cancha. Entonces, ese recogían apunta a ese grupo de personas, a ese grupo de alumnos que entraban y como que los expulsaban a los grandes porque era la hora de los más chicos. Claro, yo lo que pasa es que había interpretado como lo planteaba recién Laura, es decir, que las lenguas afuera representa a los niños. En realidad, pero para que fuera en realidad el sujeto tendría que, se me ocurre con todo respeto, razonándolo, tendría que haber dicho las lenguas afuera, a ver cómo fue que lo razoné, las lenguas afuera sacudiéndonos, las lenguas afuera se sacudían y sudaban. No, porque sacudiéndonos se refiere a que ellos son sacudidos por otros para salir de la cancha. Exacto. Ah, claro, no, pero digo que para que estuviese en función de sujeto las lenguas afuera, tendríamos que cambiar la morfología del sacudiéndonos. Exactamente. Y sacarle la Ahí impronta sí, claro. de la primera persona del plural. Porque ahí ustedes tienen, Claro. fíjense, en el enunciado ese, solamente las lenguas afuera, coma, sacudiéndonos y sudando, recogían libros, sacos y corbatas y salíamos a la calle. Punto. No hay, hay solamente dos verbos conjugados, recogían y salíamos. ¿Ah? Las lenguas afuera equivale a decir, con las lenguas afuera, sacudiéndonos y sudando, ellos recogían libros, sacos y No, corbatas y salíamos a la calle. ¿Se entiende? claro, yo interpretaba, claro, sí, sí, sí. Yo interpretaba en realidad que no lo recogían ellos, que si las lenguas afuera representaba a esa primera persona. Es un poco complejo el razonamiento inicial que hice, pero en realidad entiendo perfectamente los argumentos para descartarlo. Porque quedaría como que los que recogían los libros y sacas y corbatas son los mismos que los sacaban de la cancha. A eso te refieres, Carmen. Exacto. Los que recogían libros. Carmen, había un... Eh, Perdón. No, que dale. me quedé pensando que cuando yo vi este texto, ponían un análisis que yo leí, hablaban de que él utiliza de alguna manera el recurso de la parataxis, que es como agrupar o alinear elementos sintácticos o de diferente naturaleza, y que creo un poco que es lo que se ve acá, ¿no? En esa construcción absoluta, después la forma verbal, esa especie como de asíndeton que hace, después Claro. los verbos no están todos conjugados en el mismo tiempo, hace como toda una mixtura sintáctica de elementos de diversa naturaleza, ¿no? Ahí está. Parataxis es lo opuesto a la hipotaxis. La hipotaxis es la subordinación. La parataxis es cuando vos vas colocando las cosas una al lado de la otra como una especie de sumatoria. Claro. En este caso, claro, pero las construcciones absolutas son de alguna manera paratácticas. ¿Por qué? Porque se insertan en la oración como una cosa libre, ¿tá? Que aporta la causa, es decir, o el modo, ¿verdad? Muchas veces apunta hacia la causa de lo que ocurre con el verbo principal, o el modo. De alguna manera yo creo que con las lenguas afuera está sumándose a la modalidad que aportan los gerundios, sacudiéndonos y sudando. Ellos sudando y sacudiéndonos a nosotros. Venían con las lenguas afuera porque venían corriendo, ¿verdad?
nos sacudían y ellos sudaban. Y al mismo tiempo recogían libros, sacos, corbatas. Entonces no teníamos más remedio que salir a la calle. Levantaban todo lo nuestro y nosotros no teníamos más remedio que agarrarlo y salir. Yo creo que es por ahí que va eso, ¿verdad? Lo que pasa es que se dan cuenta que es una estructura que parece muy sencilla, pero fíjense todo lo que estamos discutiendo respecto al tipo de información que está aportando esta estructura. ¿Se dan cuenta? Es decir, de alguna manera el gerundio, ¿me están escuchando? ¿O se fueron Sí, todas? sí. Sí, Ah, sí. Sí, No, estamos acá atentamente, escuchándote atentamente. Estamos atentos. porque de alguna manera... Estamos en el pico máximo de concentración. Ah, perfecto, porque el gerundio, de alguna manera, lo que hace... Ay, yo estoy como si estuviera resfriada, pero yo creo que no estoy resfriada. Yo no sé por qué debo de estar con la alergia matutina que a veces me da por el aire acondicionado. La próxima vez no me prendo el aire acondicionado, me voy a prender la estufa. Porque fíjense que hay una construcción absoluta que es las lenguas afuera. Las lenguas dentro de la construcción absoluta, ¿se acuerdan que tenemos un sujeto y un predicado, verdad? El sujeto es las lenguas y afuera es el predicado. Y está es una construcción absoluta porque tiene como sujeto interno de la construcción un sujeto diferente al sujeto del verbo principal. El verbo principal tiene como sujeto un ellos, una tercera persona, y acá tenemos las lenguas, que es una tercera persona, pero son las lenguas de ellos, los que venían a echar a los otros, que tenían las lenguas afuera, ¿verdad? Por eso yo les agregué el con las lenguas afuera, para que se dieran cuenta de que en realidad eso no puede ser sujeto, sino que está de alguna manera aportando una modalidad en este caso. Y tal vez una causa. Con las lenguas afuera equivale no solamente al modo como recogían los libros, sino a la causa, porque estaban apurados para que se fueran para aprovechar la cancha los otros, los que querían ocupar el lugar. Esperen que voy a ver si me voy a silenciar un momento, porque voy a llamar a mi marido a ver si me puede venir a prender la estufa y no me levanto yo y jorobo todo. Porque yo creo que lo que me está pasando justamente es la alergia al aire acondicionado. Esperen un poco. Saben, chiquilinas, que yo ayer leyendo esto con este estilo libre y trataba de como ir razonando, ¿no? Lo de los diálogos y eso, no había entendido esto de que había unos más chiquitos que otros. ¿Me escuchan, chiquilinas? Sí, yo te escucho. Ah, no había entendido que había unos niños más pequeños que otros. Creí que él hablaba de un ellos, pero que a su vez era un nosotros. No sé si me explico. Claro, que fue a mí lo que me pasó recién cuando trabajaba sola esa oración. Exacto. Después en el contexto empecé a dudar, pero sí, yo sí había entendido que había grandes y más pequeños. Claro, yo no, intentando descifrar y como hilvanar todo lo que iba pasando, yo no me di cuenta de eso. Claro, ahora me cierro. Sí, y cambia totalmente el análisis de la oración. Sí, claro, y pensé, digo, qué lindo ese uso de pensar en un ellos, pero a la vez enseguida incluirte en ese ellos, ¿no? Con el nosotros. Además, en las oraciones que siguen, profundiza en ese conflicto que tenían por la cancha, ¿no?
porque dice, bajaban por la diagonal haciendo pases de básquet con los maletines, con los que les habían sacado. Chapate esta, papacito. Cruzábamos el parque a la altura de las Delicias, la chapé, viste, mamacita, ¿no? Como que hay como un enfrentamiento de palabra entre ellos mientras se van pasando las cosas. Sí. Pero sí, como que hay que leer de otra forma con este estilo libre tan marcado y tan continuo, ¿no? Inserto dentro de la narración. Y con todos los paréntesis que tiene. Sí, tiene muchos. Bueno, los estaba escuchando, es que es verdad. Acabo de marcar otro gerundio haciendo que también implica una coexistencia. Bajaban haciendo pases, es decir, Sí. mientras bajaban hacían pases, o mientras hacían pases bajaban. Claro. Siempre en la coexistencia hay un mientras incluido, ¿verdad? Pero vieron cómo el gerundio aparece en esos casos, justamente cuando hay descripción de hechos o de situaciones en las que es importante que se incluya una acción o un proceso, o sobre todo eso, acciones o procesos, dentro de también la acción y el proceso que refiere el verbo principal, ¿verdad? No están los gerundios en otros lugares del texto, están justamente en estos fragmentos en donde hay descripciones de situaciones. Y es eso, es ahí a donde va el gerundio, ¿verdad? Obviamente el texto tiene sus dificultades para poder comprender la información que nos aporta, justamente porque hay un estilo muy marcado desde el punto de vista del discurso referido. Hay un discurso directo permanente, y hay una especie de desafío hacia el lector, para que el lector, a través de ese discurso directo libre, se meta dentro de la situación, como que nos invita a participar, somos como parte de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Hay una invitación a que nos metamos dentro de lo que está ocurriendo, porque no importa quién dice viste mamacita, quién dice la chapé, quién dice de vainilla, mixtos, no importa, lo que importa es que de alguna manera eso que Laura apuntó de parataxis va por ahí, porque con el estilo directo libre lo que hace es incorporar en sucesiones permanentes las palabras de otros, entonces es como si estuviéramos metidos en el barullo, de alguna manera. ¿Ah? Es que el caos sintáctico parece reflejar en realidad la propia dinámica de esos jovencitos, de alguna manera alocados y sin freno en la calle, o sea, nos da como esa sensación como de vértigo, de caos también, ¿no? Exacto. De velocidad. Exacto, es así, es tal cual. Se logra con una sumatoria de cosas o de opciones. Por un lado, el estilo directo libre, y por otro lado, las descripciones absolutamente sintéticas que se aportan con el gerundio,
¿verdad? Porque fíjense qué diferente sería si se hubiera elegido, venían con las lenguas afuera, nos sacudían y sudaban, recogían libros, sacos y corbatas, y terminábamos nosotros saliendo a la calle porque hacían todo eso para que nos fuéramos. De alguna manera es eso lo que se quiere decir, ¿verdad? Lo diferente que sería si se dijera, bajaban por la diagonal y hacían pases de básquet con los maletines, y se decían, y se escuchaba, chápate esta, papacito, etcétera, entre signos de, ¿cómo se llama? Entre comillas. Entre comillas. O como fuera que se citara el discurso directo de alguien, ¿verdad? Es muy desafiante el texto, ¿no? Porque digo, tiene una lógica caótica, si se quiere. Sí, sí. Tiene que estar permanentemente atento porque se producen como cambios de estilo, ¿no? Y sintácticos y transgresiones todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Es desafiante para el lector, pero también es desafiante para el que quiere estudiarlo desde el punto de vista lingüístico, porque hay hay más gerundios de los que marqué, chupando, saltando. Eso muestra una multitud, un grupo de personas que están ejecutando determinados hechos al mismo tiempo que otros, ¿verdad? Sí, también aparece seguían bajando por la diagonal. Sí, no marqué los que podían, no marqué los que podían ser. Podían formar perífrasis. Ahí está. Esas no los marqué, porque, bueno, digo, ya sabemos que las perífrasis con gerundio indican cierta durabilidad, y no están marcadas para la temporalidad muy, muy puntual, ¿verdad? Esas, a propósito, no las marqué, si no, habría muchas más. Eso está bien, claro, bien. ¿verdad? Acá acabábamos yéndonos, por ejemplo, acá tienen ustedes una perífrasis resultativa. Una perífrasis, sí. Entonces, claro, es resultativa, terminábamos yéndonos, ahí no. El gerundio, si bien implica una extensión temporal, se pierde esa coexistencia con el verbo principal, porque ya la propia, la voy a marcar por lo menos con un subrayado o con una negrita. Acá en la perífrasis se pierde ese significado que aporta la construcción del gerundio cuando el gerundio está solito. ¿tá? Cuando el gerundio está solito, desde el punto de vista temporal, puede marcar o coexistencia o anterioridad o posterioridad. Y genera una construcción que le sirve al verbo principal de alguna manera. Desde el punto de vista sintáctico, ¿qué dirían que es esto? Sacudiéndonos y sudando. Sabemos que coexiste, pero desde el punto de vista sintáctico, ¿qué aporta? La manera, la forma en que lo hace. Ahí está, es un circunstancial. Por eso, en las gramáticas, el gerundio es visto como un adverbio. ¿no? Las gramáticas, las viejas gramáticas escolares, decían que mientras el participio es el adjetivo, la forma verbal adjetiva del verbo, el infinitivo es la forma sustantiva del verbo y el gerundio es la forma adverbial del verbo. Es decir, como que las viejas gramáticas le aportaban ya los valores de adjetivo, de sustantivo y de adverbio al infinitivo y al gerundio y al participio. Estamos un poco ya, digamos, superando eso, ¿verdad? Eso se superó de alguna manera ya en la década del 70 con Alarcos, cuando dijo, no, las formas no personales del verbo no son simples adjetivos, sustantivos o adverbios,
sino que aportan significados aspectuales y temporales que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Pero cuando el gerundio está solito, está funcionando dentro de la oración de alguna manera. ¿Ah? Ya vamos a ir viéndolo cuando nos vamos del texto por ahora, porque... Carmen, tenía una duda ahí. Sí. ¿El gerundio entonces puede funcionar solo? No siempre funciona en construcción perifrástica, en el entendido que yo también podría entender que hay una elipsis del auxiliar. ¿Podría haber una elipsis del auxiliar, que en este caso en sacudiéndonos no es o necesario. sudándonos? No. Podrías Así decir, que, estaban sacudiéndonos o se acercaban sacudiéndonos, pero puede haber verbos implícitos, pero con el gerundio alcanza. no, qué interesante eso, porque a veces uno se estructura de que en la mayoría de los casos los vemos en construcciones perifrásticas, ¿no? Pero justamente en estos casos en que los gerundios están solos, están aportando desde el punto, mira, te aportan desde el punto de vista sintáctico, desde el punto de vista obviamente aspectual y temporal. ¿Ah? Realizan aportes que van hacia dos puntas, hacia lo sintáctico y hacia lo temporo aspectual. Refiriéndose al verbo principal, que es con el que se van a terminar conectando en la oración. Pero no forman no hay una elipsis de ningún auxiliar perifrástico. ¿Ah? No, para nada, no tenemos que pensar en elipsis en absoluto. Perfecto. El gerundio solito en este tipo de construcciones o de oraciones del gerundio. Es que está perfecto así, pero a veces uno se estructura y de esta forma está muy bien así, considerarlo que puede funcionar solo, está bien así, bien. Porque tú fíjate que sacudiéndonos tiene un sujeto inherente, que tenemos que pensarlo. Yo tuve que, cuando estaba explicándoles, como me había ido del texto en su globalidad, y fue Lourdes la que se fue para atrás y miró hacia atrás para poder entender ese sacudiéndonos tiene un sujeto inherente, ¿verdad? Y ese nos es en el que está incluido el narrador, es el receptor, es el paciente. El nos es el pronombre enclítico en ese caso, que se llama así, Carmen, ¿Sí? Pronombre enclítico. Sí. Es enclítico y es un acusativo. Si fuera sacudiendo a otros, dirías sacudiéndolos. ¿Ah? Es decir, es el acusativo. El narrador está dentro de los sacudidos. ¿Ah? Los otros venían, los sacudían, venían sudando y los sacudían. Ahora fíjense cómo está coordinando dos gerundios que tienen connotaciones totalmente diferentes. Sacudiéndonos implica un hecho que los de la media, sí, los estudiantes de la media, que no eran los más grandes estaban junto con el narrador en la cancha, es algo que esos de la media ejecutaban sobre otros, ¿verdad? Pero sudando era algo que los de la media estaban experimentando ellos mismos. Sudar, sacudir es un verbo transitivo y sudar es un verbo intransitivo. ¿Se acuerdan de la clasificación de los verbos? ¿Cómo podemos inclusive coordinar dos gerundios de verbos que son de naturaleza sintáctica tan diferente y sintetizar un escenario, la descripción de un escenario? ¿Ah?
venían con las lenguas afuera, o sea, vos te los imaginás que venían corriendo y los sacudían y venían sudando. ¿Ah? Pero sudar es un verbo totalmente intransitivo. Inclusive es ergativo, porque ni siquiera es un verbo que implique un sujeto agente. Claro. El sujeto de sudar es un sujeto paciente. Cuando yo digo sudo, yo soy la que sufro esa situación, ¿verdad? Entonces, acá tenemos de todo un poco, ¿verdad? Sí. Tenemos de todo un poco. ¿Y cómo es posible coordinar dos gerundios de verbos que son totalmente diferentes? Uno es transitivo y el otro, esperen un poco. Mi marido puteando, por Dios. Bueno, puteando con la radio, además, eso es lo peor. No escuchamos nada, quédate tranquila. Ah, pero me hace pasar unas vergüenzas. No, quédate tranquila, no escuchamos nada. Porque él putea solo. Él putea con la radio, con yo qué sé, con algo que se le cayó. Entonces, claro. Ay, Dios mío. Muchas veces estoy mandando mensajes de audio y tengo que borrarlos. A veces me tengo que cerrar en un lugar para poder mandar un mensaje de audio sin que aparezcan palabras de él por ahí. Escenas de la vida conyugal. Por Dios, por Dios. Bueno, dejo esto, ¿puedo dejarlo? Volvemos eventualmente más adelante. Ahora quiero compartir otra cosa. Quiero compartir otro. A ver quiénes están chateando, déjenme ver. Ah, Cintia. Cintia dice: buen día a todas, las saludo por acá, estoy entre gritos de cancha y gramática. No sé qué puede salir de esto. Un abrazo. Ah, bueno, ya. Pero por lo menos algo va a captar. Digo, y además va a quedar, esto lo voy a subir a YouTube y va a quedar como una, como una, como un enlace interno nuestro, ¿tá? Porque YouTube me permite tener videos ocultos y que solamente puedan ser vistos por las personas que reciben ese enlace. Entonces, yo lo que voy a hacer en estos encuentros es subirlos a YouTube con esa posibilidad de dejarlos ocultos para el resto del mundo y dejarlos nada más que para nosotros. Digamos, son de consumo interno. ¿Ah? Por eso, además, entre otras cosas, quise que se anotaran y que me dijeran quiénes son los que están con posibilidades de reunirse los sábados, porque yo terminaba enviando y compartiendo a gente que participó de los encuentros hace 3 años y que ya no daba señales de vida. Y yo tenía esa lista y era la única que tenía. Entonces terminaba mandando a todo el mundo y digamos, en la medida en que ustedes colaboran de alguna manera con el pago del Zoom, no quería tampoco abusar de los que están colaborando y lanzándolo al universo de los que no se comprometen. Por ahí iba también la necesidad mía de acotar el universo de participantes a los que realmente estaban participando o tenían voluntad de participar este año. ¿Ah? Eso no quiere decir que si ustedes conversan con alguien y ese alguien les dice que está interesado en participar, ustedes
le compartan con esa persona el enlace, pero eso ya es responsabilidad de cada una de ustedes, ¿no? Carmen, te comento que yo recordé el encuentro en el grupo de WhatsApp de idioma español que tenemos en Maldonado, y plantearon 2 o 3 alguna consulta puntual en cuanto a la modalidad y demás. Le contesté por privado y les pasé tu mail porque te querían consultar. No sé si se comunicó contigo Claudia Scarabino. No, todavía no. Porque Todavía no. No, más que nada de que ella no podía ingresar a los encuentros, pero le interesaba acceder a los videos. Entonces yo le dije que lo consultara directamente contigo. Seguramente en estos días se va a comunicar. Parece pero que está complicada. no pasa nada. Si ella quiere acceder a los videos, que me diga y yo la incluyo en la lista. Pero yo no quiero mandarle el video a gente que no se comprometa Claro. con la... Porque yo sé, por ejemplo, que Andrés no iba a poder hoy. Claro. Pero además Claudia siempre ha colaborado desde el punto de vista económico. Sí. O sea, yo busco que, si no pueden colaborar, no importa, pero que se comprometan. Yo no quiero que el enlace termine cayendo en manos de personas que ni siquiera lo abren, porque no tiene ningún sentido. Claro. Claro. No te comentaba eso, porque aparecieron otras 2 profesoras más que estaban interesadas. Les dije que se comunicaran directamente contigo al mail, así tú ya le pasabas toda la información. Porque... Y podían sumarse. Hoy no las veo conectadas, pero capaz que en estos días te están consultando. Sí, no están conectadas, pero porque tampoco de repente recibieron el enlace. Yo no sé si Claro, igual no consultaron nada hoy temprano. O sea, yo quedé a las órdenes de que me consultaran lo que quisieran, pero no. Se ve que en realidad el planteo de ellas era poder acceder a los videos porque no podrían entrar los sábados al curso. O al encuentro. Es algo que pasa también en el grupo de... A ver si Claudia está, déjame ver si está dentro de la lista de gente. Me parece que no está. Jimena, por ejemplo, los sábados tampoco puede, pero yo le dije, bueno, no entres, pero podés recibir el... No, Claudia no se anotó, porque se ve que Claudia Scarabino, a no ser que sea Claudani, puede ser, no sé. No sé con qué nombre tiene el mail, no sé. Pero no lo veo. Pero de cualquier manera, lo que yo necesito es gente que, digamos, estamos todos de acuerdo en que los sábados es algo que de repente no es lo mejor para encontrarse porque hay coordinación o hay otros cursos o lo que sea, pero también es el único día que a todos más o menos les queda más libre, ¿no? Ni siquiera sé cómo están ahora las clases de secundaria, si están funcionando los sábados también. Hay rumores que nos van, la UTU tiene clase los sábados, es lo que sé, ¿no? Y hay rumores que tienen coordinación los sábados nada más. No, la coordinación en la semana, Carmen. Entonces los sábados no hay clase. No, pero los de UTU tenían coordinación los sábados, ¿no? También. No, yo sé que hay gente que tiene coordinación los sábados, porque en el resto del país me han dicho, yo estoy interesada, pero tengo coordinación. Yo digo, bueno, me decían si podía ser de tarde. Lo que pasa es que de tarde va a haber gente que va a decir, no, sábado de tarde es el día de la familia, quiero estar con mi familia. Digo, yo qué sé, es tan complejo el tema, que de alguna manera yo quiero universalizarlo así, digamos. Sí. Hay rumores, Carmen, de que con el nuevo marco curricular, después de vacaciones de julio, nos pondrían los sábados determinados cursos que serían obligatorios. Anda ese rumor, pero bueno, no hemos recibido ninguna información. Bueno, yo les voy a contar, cuando yo empecé a trabajar, los sábados eran rigurosos, hasta en el nocturno, sábados de noche en el nocturno. Me acuerdo que una vez me llamaron para integrar
una mesa un sábado de noche. Y yo tenía nenes chicos, yo no, honestamente no podía. Pero los sábados de noche había nocturnos que funcionaban. Y yo era muy común, yo trabajaba en el intermedio, siendo joven con nenes chicos, estás baja en la lista de categorías, estás en categoría 2 o en categoría 3 a lo sumo, y los horarios van para los de categoría 7, los más jóvenes terminan con horarios horribles. Por lo tanto, yo trabajé los sábados prácticamente toda mi vida. Y yo decía, qué horrible, porque justo es el día. Yo estaba casada con los nenes chicos, estaba mi marido con los chiquilines, un día en que podíamos estar todos tranquilos, sentados a la mesa, todos juntos, y yo tenía que dejar eso y volar para el liceo. Y yo digo, y sí, digo, es así. Digo, no hay otra. Pero bueno, está. Es una suerte que se haya dejado. ¿Saben cuándo fue? En dictadura fue que los sábados desaparecieron. Que una dictadura le tira todo lo malo. En ese sentido, en dictadura se hicieron los turnos más largos y los sábados desaparecieron en algún momento de la dictadura. No les digo que haya sido siempre, en algún momento ocurrió eso. A alguien se le ocurrió que era más sano dejar a los profesores descansando los sábados. Bueno, vamos a esto que estoy compartiendo ahora. Ya después arreglo con los demás. De repente mando un correo a toda la lista de Maldonado de nuevo para aclarar que lo que yo quiero es gente comprometida, que me diga, yo, si me mandás el enlace, yo lo veo y participo y te pregunto y te hago preguntas y vos me las contestás en el encuentro siguiente. Digamos, de alguna manera que exista una retroalimentación, porque si no, yo tampoco sé si lo están si están leyéndolo o escuchándolo, si les sirve o no les sirve. Digo, no sé nada. Digo, es como lanzar al mundo una idea y no saber a quién le llega. Bueno, eso es lo que uno hace cuando publica libros también, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa con lo morfológico? El gerundio tiene un morfema flexivo. ¿Ah? Se discutió bastante si es un derivativo o si es un flexivo, y esa fue una discusión interminable que duró años. Empezó el esbozo diciendo, porque las gramáticas decían que era una derivación, que era un sufijo, que como se formaba un adverbio, bueno, en la terminación ndo era un sufijo, porque había un cambio de categoría. El esbozo fue el primero en plantear la duda, en plantearse la duda, y en exponerla como un planteo personal. Ustedes saben que esa parte del esbozo la hizo Salvador Fernández. El esbozo era una gramática. Yo les conté, nunca les conté el caso del compañero del IPA que no compraba el esbozo porque estaba esperando que saliera la gramática definitiva. No. Nunca. El esbozo salió en 1973, ¿ah? Como una intención de la academia, de la Real Academia, de actualizarse, porque desde 1917 se pasó todo el siglo XX con todas las cosas que ocurrieron en el siglo XX, desde el punto de vista de la lingüística, entre otras cosas. La academia quedó quieta, porque es como si el mundo le hubiera pasado por encima. No podía con todas las cosas nuevas que estaban surgiendo
corrientes lingüísticas, el generativismo, el estructuralismo, el cognitivismo, la pragmática. Todo pasó mientras la Real Academia quedó quieta, entre otras cosas porque además tenía la Guerra Civil Española y la dictadura de Franco de 40 y pico de años, ¿no? Que lo que hizo fue dejar a España durmiendo para el mundo, aunque dentro de España los propios interesados siguieran estudiando lingüística y haciendo cosas, porque Alarco ya en el 40 y pico publicaba. Pero era algo como que estaba demasiado cerrada en sí misma España. Y la Real Academia estaba como dormida en ese sentido, no hizo nada. Entonces, cuando se dieron cuenta de que había pasado, el mundo les había pasado por encima, se pusieron de acuerdo, porque siempre las gramáticas eran gramáticas de comisión. Se formaba una comisión y elaboraba la gramática. Pero eran tantos los cambios y tantas las corrientes que lo que hicieron fue proponer una solución alternativa que era un esbozo para una nueva gramática, es decir, como una especie de bosquejo. Y llamaron a dos lingüistas, eximios lingüistas, de mediados del siglo XX, Salvador Fernández Ramírez, al que Bosque adoró siempre y lo cita siempre. Inclusive después de que murió Salvador Fernández, Bosque fue a la casa, pidió permiso a la esposa, a la viuda y a las hijas, se metió en los baúles y sacó de los apuntes de Salvador Fernández Ramírez, los apuntes sobre verbo, que Salvador Fernández nunca había llegado a publicar, murió antes de publicarlos. Y le pidió permiso y hay publicaciones de Bosque de la década del 80 más o menos, sobre, hay 4 tomos, uno sobre artículo, otro sobre nombre, otro sobre pronombre y otro sobre verbo. Mientras la gramática de Salvador Fernández, debe estar seco ya. mientras la gramática de Salvador Fernández es una gramática en la que no es gordita, pero no tiene el capítulo de verbo. En las publicaciones que hizo Bosque, sí está el capítulo, hay un volumen especial sobre verbo, con comentarios de Bosque. Digamos, lo que tiene de nuevo eso es que Bosque realiza comentarios, como la gramática de Bello, que tiene comentarios de otros. Bueno, Bosque hizo algo parecido, ¿ah? Con la gramática de Salvador Fernández. Entonces llamaron a Salvador Fernández hizo, redactó la parte de fonología, que era un capítulo totalmente nuevo para la gramática, una gramática académica, no se dedicaba a fonología en las gramáticas académicas, eso era entendido, estaba dentro de los capítulos de prosodia, que es algo como mucho más genérico que lo fonológico. Y llamaron después también a Gil y Gaya para la parte de sintaxis. La parte de sintaxis es como el libro de Gil y Gaya, hasta con los mismos ejemplos. Y en la parte de morfología, Salvador Fernández utiliza también muchos ejemplos de su gramática. O sea, cuando uno lee el esbozo, es como estar leyendo a Salvador Fernández y a Gil y Gaya en un mismo librito. Pero desde el 73, fíjense que pasaron 20 años hasta que en el 94 apareció la gramática de Alarcos como una gramática de autor, porque no se ponían de acuerdo sobre qué hacer. Quisieron elaborar comisiones y se peleaban unos con otros, entonces era imposible. Entonces al final optaron por decir, bueno, vamos a empezar a lanzar bajo el rótulo de gramática académica distintas gramáticas de autor.
La primera que lanzaron fue la gramática de Alarcos, con la que ustedes estudiaron, la gramática del 94. Pero se generó tal barullo interno, porque Alarcos era una persona muy personal y muy celosa de lo que él sabía, y como que no daba el brazo a torcer en muchas cosas. Terminaron al final quitándole, si bien la publicó la Academia, le terminaron quitando a la gramática de Alarcos el carácter de gramática académica. Y ahí fue que decidieron crear una comisión. Ahí ya Bosque ya estaba lo suficientemente maduro como para poder ser el coordinador, junto con Violeta de Monte. Ya habían crecido y madurado lo suficiente, ya estaban en sus 50 años, y ahí fue cuando se pensó en elaborar primero una gramática descriptiva, recopilando todas las investigaciones que habían hecho sobre el español los distintos especialistas a lo largo del mundo, y el proyecto era un poco más de larga data, y ahí fue que surgió después, después de 2000, la nueva gramática salió en 2009, pero ya se gestó, se empezó a gestar ya en 2001. Ya empezamos a recibir los borradores de la nueva gramática. Apenas salió la gramática descriptiva, se empezó a gestar la nueva gramática. Entonces, todo esto viene para hacer el cuento de mi compañero. Porque por la década del 70 lo que teníamos de la Academia era nada más que el esbozo. Y era como la novedad. Cuando yo estaba, yo creo que en tercero o en segundo del IPA, cuando salió el esbozo, y a Uruguay venían las ediciones de lujo, que salían carísimas. Yo me gasté el sueldo entero de mis suplencias en secundaria para comprar el esbozo en ese momento. Menos mal que todavía estaba soltera y no tenía más compromisos en casa, y me daban de comer mis padres, porque mi sueldo entero se me fue en el esbozo. Era edición de lujo con tapa dura y letras doradas. Después vinieron ediciones más económicas, pero acá había venido la edición de lujo. Y yo desesperada me la fui a comprar. Digo, yo estaba con ese libro que era como el Vademecum. Y un día hablando con este compañero que era muy bohemio, después terminó dando clases, terminó yéndose, exiliándose, y terminó en España siendo profesor en España, y le perdimos el rastro. Pero él me llamaba 2 por 3 para hacerme preguntas y cosas, porque de alguna manera yo siempre fui muy tímida y muy callada, pero terminaba siendo la referente, porque ellos veían que yo participaba mucho en la clase de gramática y me gustaba, y siempre estudiaba y leía todo lo que era como gurí del que habla Vargas Llosa, ¿no? ¿Qué palabra usa Vargas Llosa para eso? Ahora no me acuerdo, pero yo era así. ¿Loquibambio? ¿Loquibambio? No, Loquibambio no, la otra, la que traga. Chanconcito. Chanconcito. Chanconcita. Entonces me llamó para preguntarme no sé qué cosa, pero yo le digo, pero fulanito, le digo, vos no te compraste el esbozo, ¿no? ¿Viste que en el esbozo dice tal cosa, tal otra? Y bueno, por supuesto, en ese momento prácticamente no existía la posibilidad ni de fotocopiar nada. Sí. Había aparecido una fotocopia en la Biblioteca Nacional y había que pagar una fortuna, y te dejaban fotocopiar 2 páginas, creo, una cosa así. O sea, la única posibilidad de leer un libro era comprándolo o mirándolo o pidiéndolo prestado en una biblioteca. Digo, fulanito, ¿vos no pediste el esbozo en la biblioteca? ¿No leí? Dice, no, porque como es el esbozo, yo estoy esperando que salga la gramática. Y yo digo, bueno, vas a tener que esperar mucho tiempo. Y mientras tanto, lo que hay es esto.
Y aquello me quedó para toda la vida, porque después de que pasaban los años, y seguía el esbozo como lo único que había, yo digo, ¿qué estará ocurriendo con fulanito que todavía está esperando la gramática? Supongo que en algún momento habrá comprado el esbozo, porque si no, no había manera de entender cuáles eran las palabras de la academia, porque de alguna manera era la voz oficial. Y en Uruguay, en otros países no, pero en Uruguay nosotros siempre fuimos como muy europeístas y muy obedientes a lo que la madre patria determinaba y dictaminaba. Pero bueno, el primero que volviendo a esto, el primero que se planteó la posibilidad de que fuera flexivo fue el esbozo. Y lo dejó ahí planteado como como una alternativa, considerarlo flexivo, porque en realidad es una terminación del verbo. Y el verbo no tiene, salvo en derivaciones hacia sustantivos o adjetivos, que es así, son sufijos que forman adjetivos o sustantivos, sigue siendo una forma verbal con una posibilidad de seleccionar complementos, sujeto, inclusive hasta se puede explicitar el sujeto. Yo puedo decir, entendiendo yo tal cosa, y yo ahí estoy explicitando el sujeto, ¿verdad? Entonces, es un afijo flexivo verbal, ¿tá? Y tiene vocales temáticas, que pueden ser la A o el diptongo Y. En la segunda y tercera conjugación, el diptongo es Y esa es la vocal temática diptongada. Y en la primera, la vocal temática es la... Esperen. Estoy en encuentro Zoom, te llamo en un momento, Angelita. ¿Está? Esta amiga se va a España. Se va a España mañana con la viruela del mono. Esperemos que le vaya bien. Y que no se agarre. Yo ya le digo, anda con tapabocas, anda con todo, porque... bueno, las vocales temáticas son A o Y. ¿Ah? O sea, tiene un comportamiento verbal que hasta vocal temática conserva y todo. Desde lo aspectual, fíjense lo que ocurre. Es imperfectivo, ¿qué quiere decir imperfectivo? Durativo, ¿verdad? Imperfectivo, acuérdense de lo que quiere decir perfectivo o imperfectivo desde el punto de vista aspectual, ¿verdad? Desde el punto de vista aspectual, algo perfectivo es algo que está terminado y algo imperfectivo es algo que no está terminado. Presenta entonces los hechos desde un proceso sin su término. ¿Ah? Y de paso les voy diciendo que, entre otras cosas, el gerundio generó rispideces en los gramáticos sobre cómo clasificarlo, porque en los tiempos en que la gramática del castellano era un calco de la gramática latina, en el latín el gerundio no era demasiado frecuente. Se restringía a determinadas formas que más bien eran formas adverbiales, derivados verbales que eran adverbios, o la forma del supino. Para los que ninguno de ustedes hizo, salvo Fernanda, ni Lourdes ni Laura hicieron latín. No, lamentablemente no. Lamentablemente no. Bueno, sí. En el latín, el verbo en latín tenía varias formas como corresponde, ¿verdad? Se presentaba
en un diccionario de latín ustedes se encontraban con el verbo aparecía no a través del infinitivo, sino que aparecía o aparece, ustedes buscan un diccionario latín cualquiera y el verbo les va a aparecer, por ejemplo, canto. No aparece cantar, aparece canto. Entonces aparece el verbo conjugado en la primera persona del presente del indicativo y después aparecen otra serie de formas no conjugadas. Aparece el infinitivo, aparece el participio y aparece el supino, que es el que más se parece al gerundio. Vieron que la palabra supino, si la buscamos en el diccionario, tiene como, a ver si la encuentro por acá y la comparto. Esperen. Vamos a buscar supino en el, donde tengo yo el, acá. Tengo tantas cosas abiertas que vamos a buscar supino. Ustedes fíjense lo que dice, caray, supino, que está tendido sobre la espalda, sí, o estado de ánimo, que es muy grande y evidente, melancolía supina. Este primer significado, que está tendido sobre la espalda, era justamente el significado que aportaban las formas en supino en latín. Es decir, en latín el supino se utilizaba para aquello que en realidad no estaba ocurriendo demasiado, ¿tá? No era una cosa que estuviera manifestándose de una manera muy dinámica. Era absolutamente no dinámico. Por eso, además, el atender al gerundio fue algo complejo para los gramáticos que tenían un antepasado muy latinista, digamos, que tenían en su cabeza una gramática del castellano como paralela a la gramática del latín. ¿Ah? De hecho, ustedes ya saben que las formas o la forma de llamar a perfectivo o imperfectivo a las formas verbales procede del propio latín, ¿verdad? Lo perfectivo es lo terminado para las formas verbales latinas y lo imperfectivo son esas formas verbales que generalmente son el presente o el futuro, que son imperfectivas, que no tienen una delimitación. Entonces, ese es el conflicto. Yo les estoy, no sé si estoy siendo clara en todo esto. Estoy tratando de mostrarles por qué el gerundio fue la forma problemática a lo largo de 20 años. Pará. Perdón, Carmen, que está mi hijo acá presionándome y estaba con el... Perdón, me voy a mutear, disculpa. No. No sé si estoy siendo demasiado clara en esto de por qué el gerundio fue como la cenicienta de las formas verbales. Nunca se atrevieron a estudiarla como correspondía porque no la entendían ni siquiera como una forma que hubiera surgido en latín. En latín el gerundio prácticamente no se usaba. Se usaba el supino en su lugar. Y el supino ya sabemos lo que era esa forma que en realidad era como una cosa de media tinta. Entonces el pobre gerundio siempre fue como la oveja negra, ¿verdad? Por otro lado, esta mujer, que es, esto lo tomé de la traductora,
del artículo sobre el gerundio que hizo, esperen que les digo, no, esto falta, digo, me olvidé el nombre, creo que se llama Laura Forbes o algo así. Ella dice que hasta... Pascua. ¿Cómo? ¿Lo encontraste? Pascua. Sí, Isabel Pascua. Isabel Pascua. Bueno, esa. Es compatible con verbos con aspecto léxico delimitado, como alcanzar. O sea, no le impide al gerundio formarse con verbos que ya tienen un aspecto delimitado, como alcanzando la cima se sintió victorioso, por ejemplo. Perfectamente es posible. O sea, no está incapacitado para la delimitación. Lo que pasa es que en alcanzando la cima está el aspecto delimitado, que es un aspecto léxico, y el aspecto flexivo de duración que aporta la terminación NDO del gerundio. ¿Se entiende? O sea, ahí hay como dos aspectos que se van sumando. Está el aspecto léxico, por un lado, del verbo alcanzar, que es delimitado, y está el aspecto durativo. Entonces es una delimitación que de alguna manera está siendo mostrada como algo durativa o extensiva en el tiempo. ¿Ah? Cuando yo digo alcanzando la cima, no quiere decir cuando alcanzó la cima. Quiere decir que mientras estaba alcanzando la cima, se sintió victorioso. Es decir, de repente todavía no lo había alcanzado, pero estaba muy cerquita. Eso es lo que quiere decirse con alcanzando la cima. ¿Se entiende por dónde va la cosa? ¿Van ahí? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, se dan cuenta ustedes de qué compleja es la situación, ¿verdad? Por eso muchas veces, si en las clases se les presentan este tipo de dudas, o los estudiantes llegan a hacerles este tipo de preguntas que son medio comprometidas para los profesores, bueno, ustedes consideren que es algo que es posible estudiar más detenidamente después y decirle, bueno, estás preguntando sobre algo que es bastante complejo para la gramática del español, porque en el gerundio se suman en muchos significados aspectuales diferentes, siempre y cuando hayan hablado de aspecto en la clase, pero bueno, no digan aspectuales, significados diferentes que tienen que ver con la duración en el tiempo o lo que sea. Ustedes encuentren la manera de explicar al estudiante lo más claramente posible que es algo que es complejo y que es pasible de estudiarlo con detenimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver qué es lo que dice acá la siguiente diapositiva. Bueno, están, obviamente, las características morfológicas están en completa vinculación con las funciones sintácticas que cumplen las construcciones de gerundio, o si quieren llamarlas oraciones de gerundio, pueden llamarlas de las dos maneras, no hay ningún problema. En eso nadie les va a decir que están en falta, ¿sí? Porque pueden decir perfectamente, son oraciones de gerundio en la medida en que el gerundio tiene un sujeto inherente y es en sí mismo es un predicado. Aporta una información extra a la información del verbo principal. Que eso les quedó claro, ¿no? Estoy esperando. Sí, sí. Pensaba que nos veía usted moviendo las cabezas. No las veo porque... Sí. Las puedo ver, pero tendría que... Ahora sí, ahora las estoy viendo.
Dale, buenísimo. De repente conviene que lo que pasa es que no las tenía puesto nada más que visión del hablante para poder ver en toda su plenitud la diapositiva. Pero es eso, ¿verdad? O sea, ahí se suman varias cosas. Ahora, desde el punto de vista temporal, como ya les decía, puede haber significados. Esperen que las voy a poner de nuevo en visión del hablante, porque si no, no veo nada. Pueden ser significados temporales anteriores, simultáneos o posteriores. De los tres significados, el más cuestionado es el significado de posterioridad. Y es a eso a lo que yo me dediqué en la investigación, que es la primera que yo les muestro. Esto que les muestro acá, en este fondo como medio difuso, lo que yo hice para la investigación fue tomar ejemplos de Uruguay, solamente de Uruguay, porque la intención era mostrar cómo funcionaba el gerundio de posterioridad en Uruguay, ¿verdad? En escritores y en prensa. Fíjense, el espectáculo fue muy pobre. La banda parecía haberse juntado unas horas antes del recital, sabiendo apenas cómo pasar correctamente las canciones. Esto está tomado del semanario Brecha. ¿Ah? ¿Qué significa este gerundio sabiendo? Puede ser una causa, como apenas sabía, se juntó varias horas antes, o puede significar simultaneidad. Al juntarse, o mientras se juntó, o cuando se juntó, en el momento que se juntó, sabía apenas cómo pasar las canciones. O sea, este hecho de que puede ser tanto causa como simultaneidad es lo que lo convierte en un problema, porque no tiene un significado temporal o modal claro. ¿Ah? Porque si es causa, es un significado modal. Si es simultaneidad, es un significado temporal. Y el gerundio es las dos cosas a la vez. ¿Ah? No podemos elegir una por encima de la otra, porque cualquiera de las dos son posibles. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué dirían de esto? Si tuvieran que decir qué implica este gerundio sabiendo. ¿Prefieren una sobre otra? Laura está hablando, pero está silenciada, así que no escucho nada de lo que dice. Estaba pensando en voz alta, que a mí me da la sensación en el ejemplo que lo veo más como causativo, en el sentido de que hay una valoración del espectáculo cuando se dice que era pobre, o sea, como Claro. que alude a la falta de profesionalismo de los integrantes de la banda. Entonces Exacto. yo lo veo, quizás desde lo semántico lo veo más más como causa. con una impronta causativa, pero no he llegado a reflexionarlo también desde el concepto de simultaneidad. Tendría que verlo, revisar un poquito. Claro. O sea, quiere decir que te das cuenta, Laura, y se dan cuenta las demás, que termina siendo una interpretación totalmente subjetiva la Claro. que terminamos haciendo nosotros. Sí, respecto de esto. tal cual. Entonces, hay mucho de subjetividad y de cómo nos llega a nosotros la presencia de este gerundio. Miren el otro caso, yo seleccioné nada más que estos dos. Hay muchos más y se los mandé en un documento aparte. ¿Ah? La supercomputadora que supervisa la investigación, a la que llaman Reina Roja, clausura todo, dejando a varios humanos adentro. Esto está tomado del País en el año 2002. Obviamente todos los ejemplos son de ese año porque fue el año en el que empecé a juntar
Son de ese año y de años sucesivos, que fueron los años en los que empecé a juntar la información, ¿no? Esto es un fragmento de una sinopsis de un videojuego. En este caso, cuando se dice que la supercomputadora supervisa la instalación, clausura todo, dejando a varios humanos adentro, hay una posterioridad inmediata, no nos suena mal. Fíjense que podríamos decir, cerró, clausuró todo y dejó a varios humanos adentro luego de haber clausurado todo, obviamente. Dejó a varios humanos adentro, pero porque clausuró todo y no pudieron salir. Entonces, en este caso, hay un significado de posterioridad. No es que esté prohibido. Ya después les voy a decir de dónde surgió esa prohibición. Porque las viejas gramáticas consideraban absolutamente natural que el gerundio fuera posterior igual. Decían, ¿es anterior, simultáneo o posterior? Todas las gramáticas decían lo mismo. Fue Bello, bueno, ya se los estoy diciendo ahora, fue Bello el que encontró un ejemplo en el que le sonó horrible ese gerundio y después vamos a ver cómo lo resolvió. Que según creo yo, mírenme a mí corrigiendo a Bello, yo creo que fue el único caso en el que no estuve de acuerdo con mi maestro mentor del más allá. Porque creo que la solución que encontró no fue la mejor. Pero de cualquier manera, no importa. En este caso no nos suena mal. Y si no nos suena mal, es porque es una posterioridad inmediata. Obviamente yo no puedo decir dejando 100 años después a varios humanos adentro. No. No puedo considerar que esa posterioridad sea posible con el gerundio, porque como el gerundio ya tiene en sí misma la forma de gerundio tiene ese carácter de duración y de extensión temporal, no podemos extenderla como si fuera el nombre plástico. ¿Ah? Pero la posterioridad inmediata es posible y no es un error. Hay que tenerla en consideración, nada más. En las gramáticas, por ejemplo, en la gramática descriptiva aparece la posibilidad de ser consecutiva, ¿verdad? Ahí hay una consecuencia, como consecuencia de clausurar todo, dejó a varios humanos adentro, ¿verdad? Se puede considerar consecutiva o se puede considerar simplemente como una posterioridad. Al hacerlo, al clausurar todo, dejó luego a varios humanos adentro. Si puede aparecer un luego y dejamos dejó luego, Laura, mira, te lo estoy iluminando para que veas. Estas son las paráfrasis que podemos hacer para poder entender cómo opera el gerundio desde el punto de vista temporal. ¿Ah? Dejó luego a varios humanos adentro. Ya está. Ahí es posterior. Puede ser consecutivo o puede ser posterior. Pero se dan cuenta de que puede ser dos cosas. Y no estamos en desacuerdo con ninguna de las dos, es decir, no las rechazamos, porque es lo que ocurre, es como el supino, el pobre supino que era como que, yo me imagino al supino como aquel durmiente, como aquel que se pasa la vida mirando el techo. Bueno, es lo que pasa con el gerundio, el que no hace nada, pero hace mucha cosa, ¿verdad? Entonces, puede ser dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque tiene un significado que no es marcado, no está marcado. Si yo tuviera que decir cuál es el marcado para el aspecto terminativo, tendría que decir que el marcado para el aspecto terminativo es el infinitivo, ¿verdad? El gerundio no está marcado ni para el aspecto terminativo ni para el aspecto que supone una progresión temporal.
Por lo tanto, como no está marcado, puede servir para las dos cosas. ¿Ah? Y bueno, y nos quedamos por acá, porque ya casi es la hora. Yo no voy como esto va a ser algo, digamos, interno, no voy a editar ni a cortar nada de lo que dije, porque en todo el encuentro hubo comentarios que me parece que sirven al grupo de Maldonado en particular. ¿Ah? Otra cosa que hice también fue intentar abrir, pero no para ingresarlos a ustedes, al grupo de ustedes, sino intentar abrir a los estudiantes del SERP la posibilidad. ¿Se acuerdan que en un principio yo les había dicho que no? Sí. Pero la gente del interior me empezó a pedir, inclusive eran profesores de didáctica, profesores de gramática que estaban participando de los encuentros Zoom, en los IFED del interior y en los SERP del resto del país, y querían que sus alumnos participaran. Entonces yo empecé a dejar entrar al grupo de 18 capitales a estudiantes, y me dio no sé qué este año seguir negándoles a los estudiantes de Maldonado la posibilidad de que entraran, si querían entrar. Si bien parece que la que está trabajando con gramática es Jimena, está también Laura de Baele. No sé, yo le dije a Jimena, le mandé decir a Jimena no hace mucho, le digo, si hay estudiantes que quieren, porque me acuerdo que querían en ese momento entrar, y yo les había dicho que no. Yo, si quieren pueden entrar, pero no al grupo de Maldonado, al grupo de 18 capitales, en el que estamos mucho más atrasados. En el 18 de capitales, en el de 18 capitales estamos recién empezando con verbo, tiempo, aspecto, modo, todas esas cosas. ¿Ah? Y terminando un poco con diátesis, que lo hicimos medio apurados al final del año pasado. ¿Tá? Pero quiero avisarles sobre todo porque ustedes son profesores de práctica y ¿vos sos profesora de práctica, Fernanda? ¿No? Bueno. No, todavía no. Sos muy joven. ¿Y vos, Laura? Soy muy joven. No, yo soy vieja, pero nueva. Bueno, este año no tengo practicantes, pero sí soy docente de práctica. ¿No tienes este año, Lu? No, porque la más chiquita empezó primer año y me quería dedicar a ella. Es cierto, claro. ¿Y qué pasó? La más chiquita empezó primer año y... Primer año está aprendiendo a leer y escribir y bueno. Le estás dedicando tiempo a la nena. Sí. Está bien. Sí, claro. Obviamente. Lourdes, ¿y tu nena grande va para el liceo el año que viene? El año que viene va para el liceo. No puedo creerlo ya. Qué increíble. Sí, sí. Es como pasa volando. Sí, claro que pasa. Bueno, niñas, nos vemos la próxima. Gracias por lo de niñas, Carmen. Qué felicidad. Para mí son niñas. Nos vemos la próxima. Nos vemos un placer, Carmen. Dale. Un abrazo. Gracias, profe. Chau, chicas. Chau. Gracias por todo, Carmen. Que pasen lindo. Chau, Cintia. Cintia no sabemos si nos está escuchando. Cintia ya está jugando al fútbol, me parece. Bueno, chau, chau. Chao, un beso.